Bueno, pasamos al modo preguntas, consultas, cuando veis este plano tan poco cinematográfico, porque tengo justo el ordenador aquí abajo y podemos ver. De hecho, salen dudas respecto a la flexibilidad y la relación entre flexibilidad y pilates. ¿Por qué? Siempre se ha establecido el tema del estiramiento o el trabajo de movilidad articular sobre el estiramiento clásico. Un elemento que, aunque no sea específico del pilates, por supuesto, se incluye bastante. Entendemos en la práctica que la gente que hace pilates gana movilidad articular, gana flexibilidad, pero por otro lado vemos que un montón de estudios nos están diciendo que el estiramiento clásico, el stretching, ¿no? Estos 15 a 30 segundos manteniendo una posición en la acción antagonista de la propia o las propias del músculo, todas estas historias, que esto realmente no aporta de manera significativa mejoras en la movilidad. Aquí debemos tener en cuenta algunos aspectos que yo os he apuntado para ver en qué caso puede servir y en qué caso, por supuesto, puedes utilizar o puedes aprovechar pues tanto ejercicios de la batería básica de pilates como aplicar otros que no sean tan elementales, que no sea un 100, por decir algo, que no va a salir como ejemplo, dicho sea de paso, pero que nos puedan servir aquí, ¿sí? Entonces lo vamos a arrancar por aquí, si me deja, para ponerme a mí mismo el pasador, perdonad, y salimos. Bien, primer aspecto. En este caso, yo creo que hablaría de el componente excéntrico, esta tensión muscular en estiramiento, en elongación, que es un buen estímulo para movilidad. Y es que debemos ver que en pilates tienes ejercicios básicos como el spine stretch, el show, la sierra, por ejemplo, que he apuntado, en el cual debes controlar con el core, con la tensión, esta bajada o este alargamiento de columna. Cosa que implica, pues, por ejemplo, un trabajo excéntrico sobre flexores de la cadera. En este caso, sobre psoas ilíaco, que normalmente es uno que está bastante machacadete y no por un trabajo eficiente, precisamente. Seguimos por ahí. Otro ejemplo también sería tener movilidad activa en rangos de estiramiento. No hablo excéntrico, sino en unos rangos de movimiento que igual, si los comparamos con las máquinas, son muy distintos. Normalmente el músculo en fitness clásico, en culturismo de vieja escuela, etcétera, al menos el de bajo nivel, el de alta competición ya lo tenían bastante más claro, se trabaja en unos rangos que son los más eficientes para generar, en este caso, sensación de trabajo muscular. Digo sensación porque a veces no es lo más eficiente. Que, por ejemplo, la extensión de hombro, por decir un ejemplo, se trabaja mucho en un jalón en este rango, en un pullover en este rango, pero, por ejemplo, no se trabaja en los rangos de máxima flexión. ¿Qué nos encontramos con pilates? Que podemos programar ejercicios en los cuales la tensión, vamos a decir mecánica, puede estar en rangos bastante completos, obviamente combinando varios ejercicios. Para los que seáis de sala, os puedo decir un ejemplo en paralelo. Tú puedes trabajar glúteo con un hip thrust o con un puente de cadera, ejercicio también en común con el pilates, en el cual la actividad de glúteo se concentra o se acentúa en estos últimos grados de extensión, cuando tú tienes, pues vamos a decir, muslo y abdomen a 180 grados en línea. Necesitaríamos ejercicios que trabajas en la extensión de cadera, en flexión de cadera. ¿Qué quiere decir? Con la cadera muy flexionada. Por ejemplo, si te vas al ejercicio de step up, tendrías un caso en el que trabajas en un rango en el cual el músculo está muy estirado, el glúteo está muy estirado en un step up. Pues bien, aquí lo podemos ver, por ejemplo, nos volvemos a pilates con ejercicios como los side kicks. Bien, trabajas en un rango con bastante amplitud, en este caso de abducción de cadera. Haces un shoulder bridge, pero en este caso, por ejemplo, nos interesaría en pilates, si queremos hacer extensión, buscar ejercicios que, por ejemplo, provengan de la zancada, o incluso hacer una variante de sentadilla búlgara con el pie posterior encima, pues si tenemos material, un foam roller, un rulo,
O incluso lo podrías trabajar, si el nivel de equilibrio de tus alumnos es bueno, con un aro, con un Magic Circle. Deberíamos trabajar en diferentes ángulos. ¿Qué pasa? Que esto en Pilates, comparado con el fitness de vieja escuela, se cumplía más. Otro elemento, yo te voy a decir uno más, pues en la activación de musculatura olvidada. Por ejemplo, lo bueno que tenían muchos de los ejercicios de autocarga en Pilates es que han introducido trabajo de glúteo medio, han introducido trabajo, ya por supuestísimo, ni os cuento, de transverso, de suelo pélvico, ejercicios que, repito, los que venimos de vieja escuela en sala o que entrenamos de una manera muy limitada en cuanto a movimientos, básicamente con máquina guiada, que tiene sus cosas buenas, por supuesto, no se suele estimular este tipo de trabajo. Además, por supuesto, el tema de incluir estiramientos dinámicos, estiramientos con tensión activa, que lo podéis ver en la presentación correspondiente. De trabajar, si alguno incluye técnicas, no es exactamente automasaje, pero nos entendemos, ¿no? Esa liberación miofascial que se dice, realmente inducción miofascial, con foam roller, con pelotas, incluso con rodillos de amasar, podríamos hacer, por ejemplo. Y por supuesto, técnicas de relajación y de conciencia corporal, que en muchas de las sesiones de pilates suelo en grupos, pues por ejemplo, incluís ejercicios de respiración, incluís ejercicios de relajación progresiva o meditación en algunos casos, si os lo permite, sobre todo la duración de la clase. Lo he dicho, creo que si hemos solventado algo, superado. Gracias.